La copa de champán temblaba en mi mano, y el vaho resbalaba por el cristal como lágrimas que me negaba a derramar. A mi alrededor, el salón de baile del hotel zumbaba con esa frecuencia particular de la riqueza, voces apagadas salpicadas por risas cristalinas, el susurro de la seda contra el mármol, el fantasma de un perfume caro mezclándose con rosas importadas. Me quedé cerca de la entrada, invisible con mi sencillo vestido negro, observando a la élite de Chicago celebrar una unión de la que yo debería haber formado parte. La boda de mi exnovio con mi antigua mejor amiga. La ironía sabía a cobre en mi lengua. No había planeado venir. Durante 3 meses, desde que Marcus me devolvió el modesto anillo de compromiso que me dejó mi abuela, lo único valioso que mi familia había poseído jamás, me había convencido a mí misma de que lo había superado. Superado a él, superada la humillación de descubrir que había estado acostándose con Viven a mis espaldas durante casi un año. Superados los susurros que me seguían por nuestros círculos sociales comunes, las miradas de lástima, la forma en que la gente dejó de invitarme a cosas porque mi presencia incomodaba a todos. Pero entonces llegó la invitación, una tarjeta de color crema con letras doradas en relieve. Mi nombre escrito con una elegante caligrafía que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Señora Elena Reyes, solicitamos el honor de su presencia. Supe inmediatamente que era cosa de Viven. Marcus no tenía esa crueldad en él. Era simplemente débil, fácil de manipular. Pero Vivian quería verme destrozada. Quería hacer alarde de su victoria, verme sentada en esos bancos y ser testigo de cómo reclamaba todo lo que debería haber sido mío. Lo inteligente habría sido tirarlo a la basura, quedarme en casa, seguir adelante. En cambio, me puse el único vestido decente que tenía. Me maquillé con manos temblorosas y tomé 3 autobuses para cruzar la ciudad hasta el Meridian Grand Hotel, porque una parte autodestructiva de mí necesitaba demostrar que podía sobrevivir a ello. Fui una tonta. Las puertas del salón de baile se abrieron de par en par y los invitados comenzaron a dirigirse a sus asientos. Reconocí a la mayoría de ellos. Los colegas de Marcus de la empresa de inversiones, las compañeras de hermandad de Viven, la gente del club de campo que me toleraba cuando era la prometida de Marcus, pero que olvidó mi nombre en cuanto rompimos. Me alicé el vestido y de repente me di cuenta de lo barato que era el tejido, de que el dobladillo estaba ligeramente deshilachado, de que no pintaba nada allí. Elena. Me giré y vi a la madre de Marcus, Patricia, deslizándose hacia mí envuelta en una nube de Chanel y desaprobación. Sus ojos me recorrieron con la eficacia de una máquina de rayos X, catalogando cada imperfección. Me sorprende que hayas venido, dijo, con un tono de voz lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos la oyeran. Dadas las circunstancias, qué valiente por tu parte. La palabra valiente me golpeó como una bofetada. Me invitaron, logré decir, odiando lo débil que sonaba mi voz. Sí, bueno. La sonrisa de Patricia era totalmente sarcástica. Viven tiene un espíritu generoso. Siempre lo ha tenido. Le dije a Marcus desde el principio que ustedes dos no eran compatibles, pero los jóvenes pueden ser tan ciegos ante la incompatibilidad. Su mirada volvió a posarse en mi vestido, deteniéndose en la etiqueta de la tienda, probablemente visible en el escote. Me alegro de que finalmente haya entrado en razón. Viven viene de una buena familia, ¿lo entiendes? Lo entendía perfectamente. Yo era hija de una ama de llaves y un mecánico que murió cuando yo tenía 16 años. Mi madre limpiaba casas en los suburbios mientras yo estudiaba en la universidad comunitaria, trabajando turnos dobles en una cafetería. Marcus había estado holgazaneando cuando salió conmigo. Su fase rebelde antes de sentar cabeza con alguien adecuado. Alguien como Viven, cuyo padre era dueño de la mitad de los inmuebles de la ciudad. Si me disculpas, susurré, girándome hacia el salón de baile. La ceremonia está a punto de comenzar, me llamó Patricia. Tu asiento está al fondo del todo. Por supuesto que sí. Crucé esas puertas con la espalda recta y la barbilla levantada, incluso cuando los susurros me seguían como avispas. El salón de baile era obsceno en su opulencia.
Candelabros de cristal derramaban luz sobre sillas cubiertas de seda, rosas blancas brotaban de jarrones dorados y un cuarteto de cuerda tocaba algo clásico y melancólico en un rincón. Los invitados ya estaban sentados. Un mar de trajes de diseño y vestidos de cóctel que valían más que mi salario anual. Y al frente, junto al arco cubierto de flores, estaba Marcus. Se me encogió el pecho. Estaba guapo. Siempre lo estaba. Alto, atlético, el tipo de guapo convencional que abre puertas. Su esmoquín era a medida, probablemente italiano. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Se reía de algo que había dicho su padrino, completamente a gusto, totalmente feliz. No había tenido ese aspecto conmigo en meses. Encontré mi asiento asignado, en la última fila del pasillo, en una posición perfecta para una salida rápida y discreta, y me hundí en él. La mujer que estaba a mi lado se apartó ligeramente. Como si el fracaso fuera contagioso, miré al frente, obligándome a respirar con calma y recordándome a mí misma que en 2 horas todo habría terminado. Podría sobrevivir 2 horas. La música cambió, dando paso a la marcha nupcial. Todo el mundo se puso de pie. Yo también me levanté, con las piernas mecánicas y las manos apretadas a los costados, y entonces apareció Viven. Estaba radiante. No había otra palabra para describirla. Su vestido era una cascada de seda y encaje marfil, probablemente un diseño personalizado de Vera Wang. Su cabello oscuro estaba recogido en un elegante moño, con una tiara de diamantes que reflejaba la luz. Avanzó por el pasillo como si fuera suyo, lo cual, dada la riqueza de su familia, probablemente era así. Su sonrisa era segura, victoriosa. Cuando pasó por mi fila, ¿o vas a quedarte ahí fuera, en el frío, esperando el autobús y pasar el próximo año recordando este momento como aquel en el que te destrozaron por completo? Las palabras me golpearon como balas porque tenía razón. Eso era exactamente lo que pasaría. ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz quebrada. Dante Salvatore sonrió. Luego, una lenta curva depredadora en su boca que no hizo nada para calentar esos ojos fríos. Quiero ofrecerte una alternativa, dijo. ¿Te gustaría volver a esa boda como alguien completamente diferente? ¿Alguien a quien no puedan tocar, humillar ni destruir? Lo miré fijamente. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de venganza. Elena. Dijo mi nombre como si lo hubiera sabido desde siempre. El tipo de venganza que los atormentará para siempre. ¿Te interesa? Todos mis instintos me gritaban que huyera. Este hombre era el peligro encarnado. Podía sentirlo irradiando de él como el calor de las llamas. Fuera lo que me ofrecía, no podía ser real. No podía ser seguro. Pero Dios me ayudó. Lo quería. ¿Cómo?, susurré. Su sonrisa se amplió y sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Cásate conmigo. La parte lógica de mi cerebro, la parte que me había ayudado a terminar la universidad mientras trabajaba a tiempo completo, la parte que equilibraba las facturas médicas de mi madre y el dinero para la compra, la parte que sobrevivió a la traición de Marcus, me gritaba que me marchara. Mary, un completo desconocido, un hombre cuyo nombre ni siquiera reconocía, cuyos ojos guardaban secretos tan oscuros que podían ahogarte, cuya mera presencia hacía que el aire se sintiera más enrarecido. Una locura. Pero la otra parte de mí, la parte que había sido humillada, descartada, invisibilizada, esa parte susurró. ¿Por qué no? Estás loca, dije, pero mi voz carecía de convicción. La expresión de Dante no cambió. Quizás. Pero sigues aquí, lo que significa que lo estás considerando. Ni siquiera te conozco. Podría ser un... Le señalé impotente a los 2 hombres silenciosos que lo flanqueaban como siglos. Un criminal, un psicópata, un... Todas posibilidades distintas, asintió con una calma exasperante. Pero ahora mismo, en este momento, soy la única persona que te ofrece una salida a tu humillación. Así que la pregunta no es quién soy, Elena. La pregunta es, ¿cuánto más puedes aguantar?
Odiaba que tuviera razón. Odiaba las lágrimas que aún mojaban mis mejillas. Odiaba el temblor de mis manos. Odiaba que el guiño de Vivian hubiera destrozado la poca compostura que había logrado construir. ¿Por qué?, exigí. ¿Por qué harías esto? No me conoces. ¿Qué podrías ganar con ello? ¿Importa? Me interrumpió mirando su reloj. Un elegante dispositivo que probablemente costaba más que mi coche. Tienes aproximadamente 4 minutos antes de que termine la ceremonia y los invitados inunden este vestíbulo. 4 minutos para decidir si sales de aquí como la patética exnovia a la que todos compadecen o como alguien a quien nunca olvidarán. La palabra patética me dolió porque era exactamente como me sentía. Esto es una locura, susurré, pero mis pies no se movían hacia la salida. Dante se acercó y percibí su aroma. Algo caro y masculino. Cuero, cedro y humo. Tengo un coche esperando fuera. Un ático con vistas al lago. Un armario lleno de ropa de diseño que te quedará perfecta. Su voz se volvió más grave, íntima, peligrosa, y un joyero que puede poner un anillo en tu dedo en menos de una hora. Todo lo que tienes que hacer es decir que sí. ¿Pero por qué?, insistí. ¿Qué quieres de mí? Algo brilló en esos ojos grises. Algo que podría haber sido dolor o ira, o ambas cosas. Llamémoslo un acuerdo mutuamente beneficioso. Tú obtienes tu venganza. Yo obtengo... Hizo una pausa, apretando la mandíbula de forma casi imperceptible. Yo obtengo lo que necesito. Los detalles se pueden discutir más tarde. Ahora mismo tienes que elegir. Desde el interior del salón de baile, oí la voz del oficiante elevándose. Os declaro marido y mujer. Se acabó el tiempo. Pensé en la sonrisa triunfante de Vivian, en la crueldad casual de Patricia, en los susurros que me perseguirían durante meses, años, en el peso de ser la mujer que no era lo suficientemente buena, que nunca sería lo suficientemente buena, que merecía ser sustituida. Pensé en volver a mi apartamento, estudio, meterme en la cama y pasar el resto de mi vida como un ejemplo a no seguir. Y entonces miré a Dante Salvatore, ese desconocido de mirada peligrosa y oferta imposible, y tomé la decisión más temeraria de mi vida. Sí, apenas había pronunciado la palabra cuando Dante se puso en marcha. Se volvió hacia uno de sus guardaespaldas. Llama a Romano. Dile que lo tenemos que tener todo listo en 45 minutos. El ático, la joyería, todo lo demás. Trae el coche a la entrada trasera. Ambos hombres asintieron y desaparecieron con eficiencia militar. Dante me tomó del codo, con un agarre firme pero no doloroso, y me guió por un pasillo lateral lejos del vestíbulo. Tendremos que movernos rápido. Una vez que termine la ceremonia, tomarán fotos y luego habrá una fila de recepción. Tenemos tal vez 30 minutos antes de que comience la recepción. Espera, me planté obligándole a detenerse. ¿30 minutos? ¿Quieres casarte en 30 minutos? No, me miró como si estuviera siendo deliberadamente obtusa. Nos casaremos mañana. Esta noche simplemente crearemos la apariencia de que ya lo estamos. Un anillo, la ropa adecuada, la actitud adecuada. Nadie lo cuestionará si lo vendemos bien. Me daba vueltas la cabeza. Esto es una locura. Nunca lo creerán. Creerán lo que vean, interrumpió Dante. Y lo que verán es a ti entrando en esa recepción del brazo de alguien a quien reconocen. Alguien importante. Alguien que les hará cuestionar todas las suposiciones que han hecho sobre ti. ¿Quién eres?, le pregunté por segunda vez, pero con más urgencia. ¿En serio? Habíamos llegado a un ascensor de servicio. Dante pulsó el botón y finalmente me miró directamente. Soy alguien que hace desaparecer los problemas, Elena. Alguien que controla territorios desde aquí hasta la costa este. Alguien a quien tu exnovio y su nueva esposa reconocerán en cuanto entre en ese salón de baile. Su voz era natural, como si estuviera hablando del tiempo. Soy alguien a quien temerán. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron. Eres... No pude decirlo. No podía procesarlo. Sí. Entró y esperó a que yo lo siguiera. ¿Vienes o prefieres enfrentarte a ellos sola? Entré en el ascensor. El descenso fue silencioso,
salvo por el zumbido mecánico. Dante permaneció completamente inmóvil, con una postura relajada, pero con los ojos en constante movimiento, observando y evaluando. Los dos guardias de seguridad habían reaparecido, flanqueándonos, con las manos cerca de las chaquetas, en una postura que sugería que llevaban armas. Dios mío, ¿qué estaba haciendo? El ascensor se abrió a un aparcamiento. Un elegante sub negro con cristales tintados estaba parado cerca de la entrada. Otro hombre con traje oscuro al volante. Todo esto gritaba crimen organizado. Los vehículos, la seguridad, la precisión militar. Acababa de aceptar casarme con un mafioso. Elena, la voz de Dante me sacó de mi espiral. Si vas a entrar en pánico, hazlo en el coche. Aquí estamos expuestos. Tenía razón. Las cámaras de seguridad salpicaban el techo del garaje. Cualquiera podía estar mirando. Dejé que me guiara hasta el asiento trasero del todoterreno, deslizándome a su lado mientras la puerta se cerraba con un golpe sordo. El coche arrancó inmediatamente, suave y rápido. ¿A dónde vamos?, pregunté. A mi ático, a 20 minutos de aquí. Dante estaba escribiendo algo en su teléfono. Sus dedos se movían con velocidad experta. Te ducharás, te cambiarás, te reunirás con el joyero y luego volveremos. Así de simple, así de simple. Levantó la vista. A menos que hayas cambiado de opinión. Debería haberlo hecho. Cada célula racional de mi cuerpo me gritaba que le exigiera que detuviera el coche. Déjame salir, déjame escapar antes de que este plan descabellado me consuma por completo. Pero pensé en el guiño de Vivian, el desprecio de Patricia, la risa fácil de Marcus. No, dije en voz baja. No he cambiado de opinión. Dante asintió y volvió a su teléfono. Durante varios minutos, condujimos en silencio por el centro de Chicago. Las luces de la ciudad se desvanecían tras las ventanas tintadas en rayas doradas y blancas. Observé las calles por las que había caminado 1000 veces. La cafetería donde había trabajado durante la universidad. La parada de autobús donde había esperado bajo la lluvia. Los edificios de apartamentos baratos que albergaban a gente como yo. De repente, todo me parecía lejano, como si ya me estuviera convirtiendo en otra persona. Necesitarás una historia, dijo Dante de repente, para explicar cómo nos conocimos. Me volví hacia él. ¿Qué? Cuando la gente pregunte, y lo harán, tendrás que explicar cómo la hija de una empleada doméstica acabó casándose conmigo. Su tono era clínico, como si estuviera resolviendo un problema logístico. La verdad suscitaría demasiadas preguntas. ¿Qué verdad?, pregunté. Ni siquiera sé la verdad. Nos conocimos hace 20 minutos en el pasillo de un hotel. Exacto. Por eso necesitamos una historia mejor. Guardó el teléfono en el bolsillo y me prestó toda su atención por primera vez desde que entramos en el coche. Diremos que nos conocimos hace 3 meses, después de que terminara tu compromiso. Tú trabajabas en un restaurante al que yo voy a veces. Me fijé en ti y te pedí salir. Las cosas avanzaron rápidamente. Nos casamos la semana pasada en una ceremonia privada. Lo hemos mantenido en secreto por motivos relacionados con mi negocio. ¿Qué restaurante?, pregunté, con la mente luchando por seguir el hilo. Bellanata, en la zona norte. Soy el dueño. Claro, cómo no. ¿Y la gente se lo creerá?, le pregunté. ¿Que te has casado con alguien como yo? Algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Alguien como tú? ¿Sabes a qué me refiero? No lo soy. Le señalé el coche de lujo. No soy de tu mundo. La gente lo sabrá enseguida. Bien. La voz de Dante era aguda. Deja que vean el contraste. Deja que se pregunten. Que cuestionen todo lo que creían saber sobre ti. Se inclinó hacia mí y volví a percibir ese aroma. Cuero, cedro, humo. No vas a volver a esa recepción como mi igual, Elena. Vas a volver como mi esposa y en mi mundo. Eso te hace intocable. La palabra me provocó un escalofrío. Intocable. ¿Cuánto tiempo había sido lo contrario? ¿Cuántas veces Marcus me había tocado descuidadamente sin pensar? ¿Cuántas veces las crueldades casuales de Vivian habían dado en el blanco porque yo no tenía protección, ni escudo, ni poder? ¿Qué pasará después de esta noche?, pregunté en voz baja. ¿Después de la venganza?
Después de que los hayamos humillado como ellos me humillaron a mí. Dante se quedó callado durante un largo momento. El coche giró hacia Lakeshore Drive, con las aguas negras del Michigan extendiéndose infinitamente a nuestra derecha. Discutiremos los términos, dijo finalmente. ¿Cuánto durará este acuerdo? ¿Qué necesitamos ambos de él? Pero eso será mañana, después de que lo hagamos legal. Esta noche se trata de la actuación. ¿La actuación? Repetí. Sí. Me estudió, sus ojos grises catalogando cada detalle de mi rostro como si lo estuviera memorizando. Tendrás que mirarme como si me amaras. Tocarme como si no pudieras evitarlo. Sonríe como si te hubiera dado todo lo que siempre has deseado. Bajó la voz. ¿Puedes hacerlo, Elena? Pensé en todas las veces que había sonreído durante los turnos dobles en la cafetería cuando me sangraban los pies. Todas las veces que había fingido que los desaires casuales de Marcus no me dolían. Todas las veces que había actuado como si perteneciera a lugares donde todos sabían que no era así. Sí, dije, puedo hacerlo. Bien. Volvió a fijar su atención en la ventana. Ya hemos llegado. El todoterreno entró en un garaje subterráneo bajo un rascacielos reluciente. El edificio era todo de cristal y acero, el tipo de lugar por el que había pasado cientos de veces sin imaginar que alguna vez entraría. Tomamos un ascensor privado, uno que requería una tarjeta llave, hasta la última planta. El ático era exactamente lo que esperaba, y de alguna manera más. Ventanas de suelo a techo con vistas al lago. Muebles minimalistas en tonos negros y grises. Obras de arte en las paredes que probablemente valían más que la casa de mi madre. Todo era frío, caro, perfecto. Dante me condujo por un pasillo hasta un dormitorio principal más grande que todo mi apartamento. Abrió el vestidor y yo no pude evitar dar un grito ahogado. Filas de vestidos, estantes llenos de zapatos, cajones con joyas, todo de mi talla. ¿Cómo? Comencé a preguntar. He pedido a alguien que comprara algunas cosas, dijo con indiferencia. Elige lo que quieras para esta noche, algo que llame la atención. Las duchas están ahí. Señaló un cuarto de baño en suite decorado íntegramente en mármol y con accesorios dorados. Tienes 20 minutos. Se marchó antes de que pudiera responder. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Me quedé sola en medio de aquel lujo obsceno, rodeada de ropa que valía más de lo que había ganado en toda mi vida. Y finalmente me permití sentir todo el peso de lo que acababa de aceptar. Iba a casarme con un desconocido, un criminal, un hombre cuyos ojos reflejaban violencia como otros reflejan monedas en el bolsillo. Y luego iba a volver a la recepción de la boda y hacer que Marcus y Vivian se arrepintieran de cada momento en que me habían subestimado. Me quité mi vestido negro barato, dejándolo en un charco en el suelo, y me metí en la ducha. El agua estaba perfectamente caliente, lavando 3 meses de humillación y dolor. Cuando salí 15 minutos más tarde, me sentía como una persona diferente. Elegí un vestido del armario, de seda esmeralda oscura, que se ceñía a cada curva con un escote lo suficientemente bajo como para ser atrevido. Zapatos que añadían 10 centímetros a mi altura. Pendientes de diamantes que captaban la luz como estrellas atrapadas. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. La puerta del dormitorio se abrió. Dante estaba en la entrada y por primera vez desde que nos conocimos, su expresión cambió. Algo ardiente brilló en esos fríos ojos grises antes de que lo controlara. «Perfecto», dijo. «El joyero está aquí. Vamos a convertirte en una novia». El joyero era un hombre pequeño y nervioso llamado Vincent, que colocó sus estuches de terciopelo sobre la mesa del comedor de Dante como si estuviera manejando objetos religiosos. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría cada caja, revelando anillos que brillaban bajo la luz de la lámpara de araña con una intensidad que me dejó sin aliento. «Señor Salvatore», dijo Vincent, con voz diferente, casi temerosa, «he traído las piezas que solicitó, las mejores que tenemos». Dante se colocó detrás de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. Su mano descansaba en mi espalda. Un gesto posesivo que debería haberme incomodado, pero que en cambio me provocó un extraño escalofrío. «Enséñale el Cartier», dijo.
Las manos de Vincent se desplazaron hacia una caja Burdeos y la abrieron para revelar una banda de platino incrustada con diamantes que formaban un intrincado patrón alrededor de una piedra central tan grande que parecía obscena. La etiqueta del precio, si la hubiera habido, probablemente habría financiado la jubilación de mi madre. «Es demasiado», susurré. «Es perfecto», dijo Dante con voz cercana a mi oído. «Dame la mano». Extendí mi mano izquierda, observando como desde fuera de mi cuerpo, mientras Dante la tomaba entre las suyas. Sus dedos eran cálidos, con callos que sugerían violencia, y sostuvieron los míos con una delicadeza sorprendente. Deslizó el anillo en mi dedo lentamente, deliberadamente, sin apartar sus ojos grises de mi rostro. «Encaja perfectamente». «¿Cómo lo has hecho?» Comencé a decir. «Soy muy bueno midiendo cosas», dijo, y algo en su tono hizo que el calor inundara mis mejillas. Se volvió hacia Vincent. «Nos lo llevaremos. Y la alianza a juego». «Por supuesto, señor Salvatore». «¿Los dejo solos?» Envié la factura a Romano. La despedida de Dante fue absoluta. Vincent hizo las maletas con manos temblorosas y prácticamente corrió hacia la puerta, escoltado por uno de los guardias de seguridad. Me quedé mirando el anillo en mi dedo, la forma en que reflejaba la luz, lo extraño y, sin embargo, lo adecuado que parecía contra mi piel. «Es prestado», dije en voz baja. «Todo esto, el vestido, el anillo, esta vida, nada de esto es real». «¿Importa?» Dante se colocó delante de mí y me levantó la barbilla con un dedo hasta que lo miré a los ojos. «Cuando volvamos a la recepción, será lo suficientemente real. Lo creerán porque querrán creerlo. Porque la alternativa, que alguien como yo eligiera a alguien como tú, los perseguiría para siempre». «Alguien como yo», repetí. La frase me dolía incluso en su boca, con la mandíbula apretada. Lo dije como un cumplido. «Tú tienes algo que ellos no tienen, Elena. Algo auténtico bajo todo su refinamiento y privilegios. Por eso Marcus se sintió atraído por ti, en primer lugar, aunque fuera demasiado débil para retenerte». Esa defensa inesperada me pilló desprevenida. Antes de que pudiera responder, Dante dio un paso atrás y volvió a mirar su reloj, un gesto que empezaba a darme cuenta de que era revelador. Una señal de que estaba calculando, planeando, siempre 3 movimientos por delante. «Tenemos que irnos», dijo. «La recepción ya estará en pleno apogeo. Haremos nuestra entrada, nos quedaremos exactamente 45 minutos y nos iremos. El tiempo suficiente para que nos vean, lo justo para mantener el misterio». «¿Qué hago?», pregunté, odiando lo insegura que sonaba. «Quédate cerca de mí. Deja que yo me ocupe de cualquiera que haga preguntas. ¿Y te acuerdas?». Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que aceleró mi pulso. «Ahora eres mía, al menos por esta noche. Compórtate como tal». La posesividad de su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, la sentí como una armadura. El trayecto de vuelta al Meridian Grand Hotel duró 20 minutos. Dante los dedicó a informarme sobre las personas con las que podría encontrarme, sus nombres, cargos y relaciones. Recitó la información con la precisión de alguien cuyo trabajo es conocer los secretos de todo el mundo. «Patricia Aldridge intentará acorralarte», dijo. «No entres en su juego. Yo me encargaré de ella. La madre de Marcus, sí, está relacionada con varias familias con las que hago negocios. Me reconocerá inmediatamente». Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. «También reconocerá lo que significa que estés conmigo». «¿Qué significa?», pregunté. Dante me miró con sus ojos grises. «Significa que estás protegida, intocable, que eres mía». Pronunció la última palabra como si fuera una marca. «En mi mundo, Elena, eso no es algo que se conceda a la ligera. La gente entenderá las implicaciones». El todoterreno se detuvo ante la entrada principal del hotel. A través de las ventanas tintadas, pude ver a los huéspedes revoloteando por el vestíbulo. Las mismas personas que me habían visto escabullirme avergonzada menos de 2 horas antes. Mis manos comenzaron a temblar. La mano de Dante cubrió la mía, calmando el temblor. «Respira», me ordenó suavemente. «¿Recuerdas por qué hacemos esto?» Pensé en el guiño de Vivian,
en la crueldad de Patricia, en la humillación que me quemaba el pecho como ácido. Estoy lista. Mentí. Bien. Me apretó la mano una vez y luego la soltó. Quédate cerca. No hables a menos que yo te lo diga. Y Elena esperó a que lo mirara. No dejes que vean tu miedo. El conductor abrió mi puerta. Dante salió primero y luego me tendió la mano para ayudarme a salir. Un gesto tan natural, tan propietario, que varias personas en el vestíbulo se volvieron inmediatamente para mirar. Tomé su mano y pisé la alfombra roja con mi vestido esmeralda prestado y mis zapatos imposibles. El anillo de diamantes pesaba en mi dedo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. El brazo de Dante se deslizó alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia él. El gesto era posesivo, protector y totalmente convincente. Caminamos por el vestíbulo como si fuéramos los dueños, y tal vez, de alguna manera que yo no entendía, Dante lo era. La gente nos miraba y susurraba. Reconocí varias caras de la ceremonia. Vi cómo sus expresiones pasaban de la curiosidad a la sorpresa y luego a algo que parecía miedo. Lo habían reconocido. La puerta del salón de baile estaba abierta y la música y las risas se escapaban al exterior. Dante se detuvo justo fuera, apretándome la cintura con más fuerza. «Última oportunidad para huir», murmuró. Pensé en huir, en la seguridad de mi pequeño apartamento, en mi vida predecible, en la comodidad de la invisibilidad. Luego pensé en la sonrisa triunfante de Vivian. «Vamos», dije. Entramos juntos. La recepción era tan obscenamente lujosa como esperaba. Cristal, flores y torres de champán, invitados bailando bajo luces centelleantes, risas que resonaban en las columnas de mármol. En el centro de todo, en un pequeño escenario, Marcus y Vivian bailaban su primer baile como marido y mujer. El vestido de ella se agitaba a su alrededor como nubes, la mano de él en su cintura, ambos irradiando felicidad. Aún no nos habían visto. Dante me guió hasta la barra, su presencia abriendo paso entre la multitud como Moisés con el Mar Rojo. La gente se apartó instintivamente. Sus conversaciones se interrumpieron a mitad de frase cuando se dieron cuenta de quién era. El camarero abrió mucho los ojos, pero tomó nuestra comanda sin hacer ningún comentario. Whisky para Dante, champán para mí. Señor Salvatore, nos dimos la vuelta y vimos a un hombre mayor con un traje caro acercándose, con una expresión cuidadosamente neutra. No sabía que asistiría esta noche. Frank. El tono de Dante era cordial pero frío. Una decisión de última hora. Mi esposa quería presentar sus respetos a un viejo amigo. La palabra esposa cayó como una bomba. Los ojos de Frank se posaron en mí, luego en el anillo de mi dedo, y luego volvieron a Dante con una sorpresa apenas disimulada. ¿Tu esposa? No sabía que te habías casado. Lo mantuvimos en secreto. Dante me rodeó la cintura con el brazo con más fuerza. Elena prefiere mantenerse alejada de los focos. ¿Verdad, cariño? El término cariñoso debería haber sonado falso, pero, por alguna razón, no fue así. Enhorabuena, logró decir Frank, aunque sus ojos eran calculadores, tratando ya de averiguar qué significaba eso para los negocios que tenía con Dante. Señora Salvatore. El nombre me causó una sacudida. Señora Salvatore. Dios, ¿qué estaba haciendo? Gracias, dije, manteniendo la voz firme. Frank se excusó rápidamente y ya estaba sacando su teléfono. En cuestión de segundos, pude ver cómo los susurros se extendían entre la multitud como la pólvora. Las cabezas se giraban, los teléfonos aparecían. La música en la pista de baile pareció atenuarse a medida que más y más gente se daba cuenta de nuestra presencia. Y entonces Vivian me vio. La vi quedarse paralizada en medio de un giro en los brazos de Marcus. Sus dos ojos se abrieron como platos al encontrarse con los míos. Luego se posaron en Dante, en su brazo alrededor de mi cintura, en el enorme diamante de mi dedo, y algo que podría haber sido pánico se reflejó en sus perfectos rasgos. Sabía quién era él. Marcus siguió su mirada y tuve la satisfacción de ver cómo se le iba el color de la cara. Tambaleó ligeramente, casi pisando el vestido de Vivian, y su expresión pasó de la sorpresa a la confusión
y a algo que parecía casi miedo. La canción terminó, la pista de baile se despejó y Vivian, siempre la artista, esbozó una brillante sonrisa y se dirigió hacia nosotros, con Marcus siguiéndola como una sombra renuente. Elena. Su voz tenía el tono perfecto, sorprendida, encantada, solo ligeramente condescendiente. No puedo creer que hayas venido y que hayas traído. Sus ojos se deslizaron hacia Dante, y vi el cálculo en ellos, la rápida evaluación de su traje, su porte, su evidente peligro. Una cita. Mi marido, corregí suavemente, y la palabra me supo a victoria. La sonrisa de Vivian se congeló. ¿Marido? Dante Salvator, dijo él sin ofrecerle la mano, y tú debes de ser la novia. Enhorabuena. La temperatura en nuestro pequeño círculo pareció bajar 10 degrees. Marcus parecía estar a punto de vomitar. La máscara de Vivian se agrietaba por los bordes. Sus ojos se movían rápidamente entre Dante y yo con pánico creciente. No sabía que te habías casado, dijo con voz entrecortada. ¿Cuándo fue? Hace 3 semanas, Dante respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Una ceremonia privada. Te habríamos invitado, pero su sonrisa era de oreja a oreja. No queríamos eclipsar tu día especial. La puñalada fue perfecta. Vivian se estremeció. Es maravilloso, dijo Marcus finalmente. Elena, me alegro por ti. De verdad, te lo mereces. Pareció atragantarse con lo que iba a decir a continuación. Se lo merece todo, terminó Dante por él, rodeándome la cintura con el brazo de forma posesiva. ¿Qué es exactamente lo que tendrá? ¿No es así, cariño? Me miró y la intensidad de sus ojos grises era casi abrumadora. Por un momento, olvidé que se trataba de una actuación. Olvidé que éramos dos desconocidos interpretando un papel. Su mirada tenía algo crudo, algo que me cortó la respiración y aceleró mi pulso. Sí, susurré. Dante levantó la mano para acariciarme la cara y su pulgar rozó mi pómulo con una ternura sorprendente. Luego se inclinó y me besó. Fue un beso suave, controlado, perfectamente apropiado para un lugar público. Pero bajo ese control sentí la promesa de algo más oscuro, algo peligroso. Sus labios eran cálidos contra los míos, y el beso sabía a whisky y venganza y al borde de algo que no quería nombrar. Cuando se apartó, todo el salón de baile nos miraba, incluida Patricia Aldrich, que parecía haber sido alcanzada por un rayo. Elena, susurró, apareciendo al lado de Vivian. ¿Qué significa esto? Dante se volvió hacia ella con una cortesía glacial. Señora Aldrich, qué alegría volver a verla. ¿Volver a verla? La voz de Patricia era débil. Nos hemos visto en varios actos benéficos. Su marido se encarga de algunas de mis inversiones legítimas. El énfasis en legítimas fue sutil, pero inconfundible. Aunque no creo que hayamos sido presentados formalmente. Soy Dante Salvatore, el marido de Elena. El rostro de Patricia pasó por varios tonos de blanco. Me miró de verdad y vi el momento exacto en que comprendió lo que había sucedido. La chica a la que había descartado por considerarla sin valor, inadecuada, inferior a su hijo, ahora estaba casada con alguien a quien temía. Ya veo, logró decir. Bueno, esto es inesperado. La vida está llena de sorpresas, dijo Dante amablemente. Si nos disculpan, me gustaría bailar con mi esposa. Me guió hacia la pista de baile antes de que nadie pudiera responder, dejando a Patricia, Vivian y Marcus paralizados a nuestro paso. La pista de baile parecía un escenario. Todos los ojos del salón seguían nuestros movimientos mientras Dante me atraía hacia sus brazos. Sus manos se posaron en mi cintura con posesiva certeza, mientras que la otra capturó la mía, con un agarre firme y cálido. La orquesta había cambiado a algo lento e íntimo, probablemente destinado a los recién casados. Pero Dante lo había reclamado como reclamaba todo lo demás, sin preguntar, sin disculparse. «Estás temblando», murmuró, con los labios cerca de mi oído. «Todo el mundo nos está mirando», le susurré. «Bien, que miren». Me atrajo hacia él, eliminando la distancia cortés entre nuestros cuerpos. «Que vean exactamente lo que han perdido». Nos movimos juntos por la pista y, a pesar de todo,
de la locura de la situación, del peligro que irradiaba el hombre que me abrazaba, del hecho de que todo esto era una elaborada mentira. No podía negar que encajábamos. Sus movimientos eran controlados, ensayados, guiándome con gracia y sin esfuerzo por pasos que yo apenas conocía. ¿Dónde había aprendido a bailar así un mafioso? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Sus labios se curvaron ligeramente. Mi madre insistió en que tomara clases. Creía que el poder sin refinamiento no era más que brutalidad. Algo oscuro pasó por sus ojos. Se equivocaba. Pero la lección caló. ¿Era? Pregunté en voz baja. Lleva muerta 15 años. Su voz era plana, sin emoción, asesinada por alguien que pensó que sería más fácil controlarme sin su influencia. La forma casual en que lo dijo, como si estuviera hablando del tiempo, me heló las venas. Lo siento. No lo sientas. Me aseguré de que se arrepintieran de esa suposición. De repente, me hizo girar. Mi vestido se hinchó y luego me atrajo hacia su pecho. Al igual que Marcus y su novia se arrepentirán de lo que te han hecho, por encima del hombro de Dante, pude ver a Viven y Marcus en su mesa principal, rodeados de damas de honor y padrinos de boda. Ya no estaban celebrando. Viven no dejaba de mirar en nuestra dirección, con una sonrisa forzada, mientras que Marcus parecía querer desaparecer bajo tierra. Patricia estaba cerca de ellos, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión furiosa. Estaba haciendo llamadas, tratando de averiguar quién era realmente Dante y qué significaba su presencia allí. Está asustada, observé. Debería estarlo. La mano de Dante se apretó sobre mi cintura. Patricia Aldridge ha pasado años forjando vínculos con familias como la mía, jugando a dos bandas, pensando que su estatus social la protege. Verte conmigo destroza toda su visión del mundo, porque yo no soy lo suficientemente buena. La vieja herida palpita, porque tú sí lo eres. Sus ojos grises se encontraron con los míos y su intensidad me dejó sin aliento. Has sobrevivido a la pobreza, a la pérdida, a la traición, y aún así has venido a esta boda con la cabeza alta. Eso requiere más fuerza de la que cualquiera de estas personas jamás tendrá. Se inclinó hacia mí y su voz se volvió casi peligrosa. Patricia te descartó por débil. Ahora se está dando cuenta de que eres la única persona en esta sala a la que debería haber temido. La música nos envolvía. Otras parejas se habían unido al baile, pero mantenían una distancia prudente, como si temieran acercarse demasiado a la órbita de Dante. Divisé algunas caras conocidas, los colegas de Marcus de la empresa de inversiones, las compañeras de hermandad de Vivian, todas las personas que habían susurrado sobre mí, me habían criticado y me habían olvidado. Ahora no podían apartar la mirada. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos?, pregunté. Otros 20 minutos. Dante me guió en un giro lo suficientemente largo como para que la impresión fuera permanente. Luego nos iremos y mañana lo haremos oficial. Mañana la realidad de lo que había aceptado volvería a golpearme con fuerza, pero no aquí. Su tono no admitía réplica. Discutiremos los términos en mi ático esta noche, cuando hayamos terminado con esta actuación. Pero Elena esperó a que lo mirara a los ojos. Sea cual sea el acuerdo al que lleguemos, sea lo que sea en lo que esto se convierta, tienes que entender algo. Cuando me comprometo con algo, no lo hago a medias. Si vas a ser mi esposa, aunque sea temporalmente, estarás protegida como mi esposa, tratada como mi esposa, y cualquiera que intente hacerte daño tendrá que responder ante mí. ¿Está claro? La promesa debería haberme aterrorizado. En cambio, algo cálido y peligroso se desplegó en mi pecho. Sí, susurré. La canción terminó. Dante me soltó lentamente, sus dedos recorriendo mi cintura en un gesto que me pareció demasiado íntimo para unos desconocidos. Antes de que pudiera procesarlo, Viven apareció a su lado, con una sonrisa brillante y falsa. Siento interrumpir, dijo, aunque su tono sugería que no lo sentía en absoluto. Pero esperaba poder robar a Elena un momento. Charlas de chicas, ya sabes. Y todos mis instintos me gritaban que me negara. Pero Dante me apretó la mano una vez,
una advertencia o un ánimo, no sabría decirlo, antes de dar un paso atrás. Por supuesto, dijo con suavidad. Voy a por unas copas. ¿Elena, champán? Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. Viven me cogió del brazo con falsa intimidad y me llevó a un rincón tranquilo cerca de las ventanas con vistas a la ciudad. Sus uñas se clavaron en mi piel con la fuerza suficiente para hacerme daño. ¿Qué demonios estás haciendo?, siseó en cuanto nos alejamos lo suficiente para que no nos oyeran. Liberé mi brazo. No sé a qué te refieres. No te hagas la tonta, Elena. Dante Salvatore. ¿En serio? Ahora sus ojos estaban desorbitados. La máscara de novia perfecta había desaparecido por completo. ¿Tienes idea de quién es? ¿De a qué se dedica? Mi marido, dije simplemente, mostrando mi mano con el anillo. La cara de Vivian se contorsionó. No puedes hablar en serio. ¿Cuándo te casaste con él? Esto es una broma de mal gusto para arruinar mi boda, ¿verdad? No todo gira en torno a ti, Vivian. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Aunque entiendo por qué piensas eso, dado el esfuerzo que has puesto en arruinar mi vida, no arruiné nada, espetó. Marcus y yo nos enamoramos. Tú estabas demasiado ciega para ver que nunca lo tuviste realmente. Su crueldad era sobrecogedora. Eras mi mejor amiga. Yo era tu caso de caridad, replicó Vivian. ¿Sabes lo agotador que era fingir que me importaban tus pequeños problemas, tus préstamos estudiantiles, tu madre enferma, tus patéticos intentos por encajar con los amigos de Marcus? Se rió con un sonido quebradizo. Te hice un favor, Elena. Marcus se habría aburrido y te habría dejado tarde o temprano. Al menos así, conservaste algo de dignidad. ¿Dignidad?, repetí, con la voz temblorosa. Me invitaste a tu boda para humillarme. Me guiñaste el ojo mientras caminabas por el pasillo, como si todo esto fuera un juego que habías ganado. ¿Por qué gané? La compostura de Vivian se desmoronó por completo. Conseguí a Marcus. Conseguí la vida que ambos queríamos. Conseguí todo lo que tú soñabas mientras fregabas mesas en ese asqueroso restaurante. Y ahora apareces aquí con un delincuente pensando que puedes ponerme celosa. Pensando que alguien aquí cree que alguien como Dante Salvatore realmente querría a alguien como tú. Las palabras me golpearon como golpes físicos, porque ella estaba expresando todas las dudas que gritaban en mi cabeza. Todos los miedos de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Que el interés de Dante, fuera cual fuera, no podía ser real. Que yo seguía siendo la misma chica sin valor a la que todos habían rechazado. Cuidado. La voz de Dante cortó el aire como una navaja. No lo había oído acercarse, pero de repente estaba allí, poniéndome una copa de champán en la mano mientras me rodeaba la cintura con el otro brazo. El gesto casual era una clara advertencia. Vivian balbuceó. Sir Salvatore no quería decir que sí, lo hizo. Su voz era agradable, conversacional y absolutamente aterradora. Lo dijiste en serio. Por eso creo que es importante aclarar algo. Me atrajo con más fuerza hacia él. Elena es mi esposa. Eso significa que un insulto hacia ella es un insulto hacia mí. Y tengo formas muy particulares de manejar los insultos. Solo éramos amigos. Solo era... Vivian tartamudeó. Fuiste cruel con alguien que me importa. La sonrisa de Dante nunca llegó a sus ojos. Te sugiero que pases el resto de tu celebración nupcial muy agradecida de que esta noche esté de buen humor, porque si me entero de que has hablado con Elena, o sobre ella con menos que respeto, me interesaré personalmente por los negocios de tu nuevo marido. Tengo entendido que acaba de convertirse en socio de Whitmore and Associates. El rostro de Vivian se puso blanco como la tiza. Sí. Una empresa interesante. Se encargan de varias cuentas relacionadas con familias con las que trabajo. Sería una pena que esas conexiones se rompieran. Si Marcus se encontrara de repente sin trabajo en esta ciudad, Dante ladeó ligeramente la cabeza. Pero estoy seguro de que eso no será necesario, ¿verdad? No, susurró Vivian. No, por supuesto que no. Excelente. La sonrisa de Dante se amplió. Enhorabuena por tu matrimonio. Espero que ambos encontréis exactamente lo que os merecéis. La amenaza implícita en esas palabras era inconfundible.
Vivian huyó hacia Marcus sin decir nada más, con su vestido de diseño arrastrándose detrás de ella como un sudario fúnebre. Miré a Dante, con las manos temblorosas alrededor de la copa de champán. No tenías por qué hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Su expresión se suavizó ligeramente. Ella necesitaba entender que ahora estás protegida. Todos lo necesitan. Miró a su alrededor en el salón de baile, donde los susurros y las miradas seguían siguiéndonos. Hemos dejado claro nuestro punto de vista. Vámonos. ¿Ya? Ya has tenido suficiente. No era una pregunta. Al parecer, Dante podía leerme mejor en una noche que Marcus en 2 años. Ven. Me guió a través del salón de baile, sin soltar mi cintura en ningún momento. La gente se apartaba a nuestro paso como el agua alrededor de la proa de un barco. Vi a Patricia cerca de la salida, con el rostro desencajado por la furia y el miedo. Marcus y Vivian estaban en su mesa con cara de conmoción. Las damas de honor y los padrinos de boda susurraban frenéticamente entre ellos. Habíamos destruido su perfecta noche de bodas. Darme cuenta de ello debería haberme hecho sentir culpable. En cambio, me sentí poderosa. El todoterreno esperaba en la entrada, con el motor en marcha. Dante me ayudó a entrar con el mismo cuidado que había mostrado toda la noche y luego se deslizó a mi lado. La puerta se cerró, sellándonos en una oscuridad con olor a cuero. ¿Tu casa o la mía?, preguntó, con un toque de humor negro en la voz. ¿La tuya?, dije sin pensar. Mi apartamento no es adecuado para esta conversación. Esta conversación es aquella en la que discutimos los términos de nuestro acuerdo. Sí. Dante sacó su teléfono, escribió algo rápidamente y luego lo guardó en el bolsillo. Entonces hablaremos en el ático. Hay comida esperando, vino si lo necesitas y privacidad. Mañana por la tarde estaremos casados legalmente. Pero esta noche negociaremos lo que eso significa realmente. El coche se alejó del hotel, de la celebración destrozada de Marcus y Vivian, de la vida que había dejado atrás. Chicago se deslizó por las ventanas, edificios y luces y la oscura promesa del lago Michigan en la distancia. Gracias, dije en voz baja, por lo que le dijiste a Vivian, por defenderme. Dante se quedó callado durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era más áspera de lo habitual. Nadie te habla así. Ya no. No mientras seas mía, pero yo no soy realmente tuyo, dije. Esto es solo un acuerdo, una actuación. Entonces se volvió para mirarme y algo en su expresión me dejó sin aliento. ¿Lo es?, preguntó en voz baja. Porque desde donde yo estoy, Elena, la actuación me pareció muy real. No supe qué responder. Condujimos en silencio por la ciudad, con el peso de todo lo que había sucedido y todo lo que estaba a punto de suceder cerniéndose sobre nosotros como una niebla. Mañana me casaría legalmente con un desconocido, un criminal, un hombre cuyo mundo se había construido sobre la violencia, las sombras y secretos que yo no podía ni empezar a comprender. Mañana Elena Reyes dejaría de existir y nacería Elena Salvatore. El ático estaba exactamente como lo había dejado. Frío, caro, perfecto. Pero ahora se sentía diferente. Ahora se sentía como una trampa que se cerraba a mi alrededor, hermosa e ineludible. Dante me llevó a la sala de estar donde, fiel a su palabra, había comida sobre la mesa de café, elegantes aperitivos, vino, fresas cubiertas de chocolate, que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal para la compra. Nos sirvió vino a los dos, me entregó una copa y luego se sentó frente a mí en un sillón de cuero que parecía diseñado para enfatizar su tamaño, su poder, su control. Entonces, dijo, haciendo girar el vino en su copa, hablemos de lo que realmente estás aceptando. Se me hizo un nudo en el estómago. Te escucho. Contrato matrimonial de 1 año como mínimo. Vivirás aquí, desempeñarás el papel de mi esposa en público y asistirás a eventos a mi lado cuando sea necesario. A cambio, tendrás acceso a mis cuentas, seguridad y todos los privilegios que conlleva mi nombre. Dio un sorbo de vino sin apartar los ojos de mi rostro. Se pagarán las facturas médicas de tu madre. Se saldarán las deudas de su casa.
Nunca más tendrás que trabajar en ese restaurante ni preocuparte por pagar el alquiler. La oferta era asombrosa, transformadora, aterradora. ¿Qué obtienes tú a cambio?, pregunté. Dante dejó su copa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Legitimidad, respetabilidad, el tipo de imagen que hace que los fiscales se lo piensen 2 veces antes de investigarme, dijo apretando la mandíbula. Y algo más personal que aún no estoy preparado para discutir. No es justo. No, admitió, pero es la verdad. Con el tiempo, si te quedas, si este acuerdo funciona, te lo diré. Pero esta noche no. Debería haber insistido, debería haber exigido respuestas. Pero al mirarlo, al ver las sombras en sus ojos, la tensión en sus hombros, el dolor cuidadosamente controlado, me encontré asintiendo con la cabeza. 1 año, repetí, como mínimo. Si alguno de los dos quiere salir después de eso, nos divorciamos discretamente. Tú te quedas con una generosa indemnización. Yo mantengo mi reputación. Ambos seguimos adelante. Y si ocurre algo antes, si te arrestan o te matan, yo no lo haré. Su confianza era absoluta. Pero si ocurre lo imposible, estarás protegida. Todo está protegido por el acuerdo prenupcial. Era demasiado, demasiado rápido, demasiado abrumador. Necesito pensar, dije. Tienes hasta mañana por la mañana. Dante se puso de pie, su alta figura se alzaba sobre mí. La habitación de invitados está al final del pasillo. Allí tienes todo lo que necesitas. Iremos al juzgado al mediodía. Firmaremos los papeles. Lo haremos legal. Y entonces, Elena, serás mía en todos los sentidos que importan. La posesividad de su voz me provocó un escalofrío. Buenas noches, susurré. Buenas noches, futura señora Salvatore. Lo dijo como una promesa o una amenaza. Fui a la habitación de invitados, cerré la puerta y por fin me permití derrumbarme. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Vivian palideciendo. La conmoción de Marcus, el miedo de Patricia. Oía la voz de Dante prometiendo violencia con el mismo tono con el que la mayoría de la gente habla del tiempo. Sentía el peso del anillo en mi dedo, pesado como cadenas, hermoso como el veneno. A las 6 de la noche dejé de fingir y me dirigí a la cocina. El amanecer se extendía sobre el lago Michigan, pintando el agua con tonos dorados y rojizos. El ático estaba en silencio, salvo por el zumbido de los costosos electrodomésticos y el sonido lejano de la ciudad despertando abajo. Preparé café, encontrando todo lo que necesitaba en armarios que probablemente costaban más que mi coche, y me quedé de pie junto a los ventanales, viendo cómo el sol se elevaba. «Te has levantado temprano». Me giré y vi a Dante en la puerta, vestido solo con unos pantalones de pijama negros que le caían bajos por las caderas. A la suave luz de la mañana, pude ver lo que sus trajes habían ocultado. Los tatuajes que cubrían su torso y sus brazos. Intrincados diseños que parecían contar historias escritas con tinta y violencia. Las cicatrices cruzaban sus costillas, sus hombros, su abdomen. Cada una era un testimonio de una vida que yo no podía comprender. No podía dormir, admití, aferrándome a mi taza de café como si fuera un salvavidas. Él se dirigió a la cocina con una gracia depredadora y se sirvió su propio café. «Te lo estás replanteando». Unas 100 veces me volví hacia la ventana. «Esto es una locura. Ya sabes, todo esto». «Sí». Su honestidad me sorprendió. Miré por encima del hombro y lo vi observándome con esos ojos grises indescifrables. «Entonces, ¿por qué lo hacemos?», le pregunté. Dante se quedó callado durante un largo momento, con el vapor saliendo de su taza. Cuando finalmente habló, su voz era más áspera de lo habitual, porque a veces la locura es la única respuesta sensata a un mundo loco. Se acercó para ponerse a mi lado junto a la ventana. «Te destruyeron personas que decían amarte. A mí me han destruido personas que decían ser leales. Ambos sabemos lo que es la traición, Elena. Quizá por eso esto, señaló entre nosotros, tiene más sentido del que debería. Aún no me has dicho qué es lo que realmente quieres de esto», dije en voz baja, y él apretó la mandíbula. «No, no lo he hecho.
¿Lo harás si te quedas el tiempo suficiente? Dio un sorbo a su café. Si demuestras que se te pueden confiar los secretos que hacen que la gente muera. La mención casual de la muerte debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, me encontré preguntando, ¿qué pasó para que te volvieras así? Algo brilló en sus ojos. Dolor, rabia, pena, todo desapareció demasiado rápido como para nombrarlo. El hombre que mató a mi madre era alguien en quien confiaba, alguien a quien consideraba familia. Su voz era plana, sin emoción. Me la quitó porque quería tomar el control del territorio de mi padre. Pensó que yo era demasiado joven, demasiado blando, demasiado apegado a su influencia gentil. ¿Qué hiciste? Susurré. Le demostré que tenía razón en una cosa. Estaba apegado a su influencia. La sonrisa de Dante era fría, terrible, y luego le demostré que se equivocaba en todo lo demás. Le quité su territorio, su dinero, su familia y su vida. En ese orden, me aseguré de que entendiera exactamente lo que le había costado su error antes de acabar con él. Debería haberme horrorizado. Debería haber dejado mi café, haber salido, haber llamado a la policía, haber hecho algo para distanciarme de este hombre y de sus casuales confesiones de asesinato. Pero lo único en lo que podía pensar era en que él quería tanto a su madre. Lo siento, le dije, por tu pérdida. Dante me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. La mayoría de la gente ya habría salido corriendo. Yo no soy como la mayoría. Di un sorbo de café mientras lo pensaba. Además, has sido sincero conmigo. Brutalmente sincero. Eso es más de lo que Marcus fue jamás. Marcus es un cobarde. La voz de Dante resumaba desprecio. Fingió amarte mientras te traicionaba con tu mejor amiga. Dejó que su madre dictara sus decisiones y se convenció a sí mismo de que estaba siendo práctico. Los hombres así me repugnan. Pero los hombres como tú, que matan gente, no. Yo nunca finjo ser algo que no soy. Sus ojos grises se clavaron en los míos. Soy un criminal, Elena. Hago daño a la gente. Infringí leyes. Opero en las sombras que la mayoría de la gente finge que no existen. Pero no miento al respecto. No hago promesas que no voy a cumplir. Y no traiciono a las personas que están bajo mi protección. ¿Eso es lo que soy ahora? ¿Estoy bajo tu protección? Sí. La palabra era absoluta. Desde el momento en que aceptaste este acuerdo, pasaste a estar bajo mi protección. Eso no es negociable. La posesividad debería haberme asustado. En cambio, después de meses sin ser la prioridad de nadie, sin ser la preocupación de nadie, me sentí como si volviera a casa. De acuerdo, dije en voz baja. Dante levantó las cejas. De acuerdo, lo haré. El matrimonio, el acuerdo, todo. Dejé la taza de café con cuidado deliberado. 1 año. Veremos si esto funciona, y si no, nos separaremos sin problemas. Elena se volvió hacia mí. ¿Entiendes lo que estás aceptando? No se trata solo de disfrazarse en eventos sociales. Estarás casada con alguien a quien vigila el FBI, alguien a quien las familias rivales quieren muerto, alguien cuyos negocios implican cosas de las que nunca podrás hablar. Tu vida correrá peligro simplemente por estar relacionada con él. Mi vida ya era pequeña y sin sentido, dije. Quizá el peligro sea una mejora. Algo cambió en su expresión. Sorpresa, respeto, algo que podría haber sido deseo. O eres muy valiente o muy tonta. Probablemente ambas cosas. Esbocé una sonrisa temblorosa. ¿Cuándo salimos hacia el juzgado? A las 11:30. Eso te da tiempo para ducharte, comer y prepararte. Extendió la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza inesperada. Última oportunidad para huir, Elena. Pensé en mi apartamento estudio, con la pintura descascarillada y la calefacción rota. En las facturas médicas de mi madre, que se acumulaban en la mesa de la cocina, en las caras de Marcus y Vivian la noche anterior. En la conmoción, el miedo y la repentina comprensión de que yo no era quien ellos creían que era. En la forma en que Dante me había defendido sin dudarlo, amenazando con violencia en mi nombre, mirándome como si yo importara. No voy a huir, dije. Su mano me rodeó completamente la cara, su pulgar recorriendo mi pómulo. Entonces entiende esto.
Una vez que firmemos esos papeles, una vez que tomes mi apellido, serás mía, no solo para aparentar, no solo por las apariencias. Mía. ¿Puedes soportarlo? Toda la parte racional de mi cerebro gritaba advertencias, pero la parte que había sobrevivido a la pobreza, la pérdida y la traición, la parte que había entrado en ese banquete de boda con la cabeza alta a pesar de todo, esa parte susurró. Sí, sí, dije en voz alta. Los ojos de Dante se oscurecieron. Por un momento pensé que podría besarme. Besarme de verdad, no la actuación controlada del banquete. Pero en lugar de eso me soltó y dio un paso atrás. Prepárate, dijo con voz áspera. Tenemos una boda a la que asistir. 3 horas más tarde, estaba en el juzgado del condado de Cook con un vestido color crema del misteriosamente bien surtido armario de Dante, con mi mano en la suya, repitiendo los votos ante un secretario judicial y 2 de los guardaespaldas de Dante que hacían de testigos. ¿Aceptas, Elena María Reyes, a este hombre como tu legítimo esposo? Miré a Dante, a su elegante traje y sus peligrosos ojos, al hombre que era mi salvación o mi perdición, y dije, sí, quiero. ¿Aceptas, Dante Salvator, tomar a esta mujer como tu legítima esposa? Sí, acepto. Su voz era firme, segura, absoluta. Por el poder que me confiere el estado de Illinois, os declaro marido y mujer. El secretario selló nuestro certificado de matrimonio sin ceremonias. Puedes besar a la novia. Dante me atrajo hacia él, deslizando su mano por mi cabello y levantando mi rostro hacia el suyo. Última oportunidad, murmuró contra mis labios. Deja de darme excusas, le susurré. Sonrió de verdad, y luego me besó. No fue como la actuación en la recepción. Este beso era reivindicativo, posesivo, una promesa sellada con calor y deseo. Sus labios exigían sumisión al tiempo que ofrecían protección. Sus manos me sostenían como si fuera algo precioso y frágil, y completamente suyo. Cuando finalmente nos separamos, yo estaba sin aliento, mareada, completamente perdida. Bienvenida a la familia, señora Salvatore, dijo Dante en voz baja. Las siguientes semanas transcurrieron en una confusión de lujo surrealista y peligro creciente. Dante tenía razón. Ser su esposa significaba entrar en un mundo que nunca había imaginado. Cenas con hombres cuyos nombres reconocía de los carteles de Se Busca del FBI. Galas benéficas donde los diamantes brillaban junto a armas apenas ocultas. Conversaciones tranquilas que terminaban cuando yo entraba en la sala. Secretos apilados como rocas sedimentarias. Pero también significaba seguridad. Guardias de seguridad que me seguían a todas partes. Cuentas con más dinero del que ganaría en 10 vidas. Las facturas médicas de mi madre pagadas en su totalidad. Su casa renovada. Sus lágrimas de gratitud cuando le dije que me había casado con alguien que se preocupaba por la familia. Mentí sobre cómo nos conocimos. Le conté la historia del restaurante que Dante había inventado. Ella se lo creyó porque quería creerlo. Porque, tras años de dificultades, necesitaba desesperadamente creer que su hija había encontrado por fin la felicidad. ¿La había encontrado yo? No estaba segura. Dante era complicado. En público era el marido perfecto. Atento, protector, posesivo de una forma que hacía que los demás hombres se alejaran de mí inmediatamente. En privado era distante, controlado, manteniendo entre nosotros una barrera que yo no podía traspasar. Nunca me pidió que compartiera su cama. El acuerdo estaba claro. Habitaciones separadas, vidas separadas, un matrimonio de conveniencia que parecía real desde fuera, pero que seguía siendo vacío por dentro. Debería haber sido suficiente. Sin duda, era más de lo que había tenido antes. Pero, a altas horas de la noche, tumbada en mi lujosa habitación de invitados, me preguntaba cómo sería si fuera real. Si el calor en los ojos de Dante cuando me miraba significaba algo más que posesión. Si su posesividad provenía del deseo y no del orgullo. Si me estaba enamorando de un hombre que nunca me dejaría entrar. Todo cambió 6 semanas después de la boda. Estaba de compras en Michigan Avenue,
acompañada por 2 guardias de seguridad porque Dante insistió cuando lo vi. Marcus salía de una cafetería con su maletín, con el rostro demacrado y cansado. Me vio en ese mismo instante y se quedó paralizado en la acera como si hubiera visto un fantasma. Elena, susurró. Debería haber seguido caminando. Debería haber dejado que mis guardias de seguridad me llevaran. Debería haber mantenido la fría distancia que Dante habría esperado. Pero algo en la expresión de Marcus, algo roto y desesperado, me hizo detenerme. Marcus, ¿podemos hablar? Echó un vistazo a mis guardias. Solo un minuto, por favor. En contra de mi mejor juicio, asentí. Nos dirigimos a un banco en una pequeña plaza. Los guardias mantuvieron la distancia, pero permanecieron alerta. Marcus se sentó a mi lado, con las manos entrelazadas entre las rodillas, sin parecerse en nada al hombre seguro de sí mismo que me había dejado hacía 3 meses. «Te ves bien», dijo finalmente. «Feliz». «Gracias. ¿Tú eres feliz?» Sus ojos se encontraron con los míos y vi verdadero dolor en ellos. ¿O esto es solo venganza? Consideré mentir, pero después de todo, le debía al menos honestidad. Comenzó como venganza, admití, pero se ha convertido en algo más complicado. ¿Lo amas? La voz de Marcus se quebró. Salvatore. La pregunta perforó algo muy profundo dentro de mí. ¿Lo amaba? ¿Podía amar a alguien que guardaba tantos secretos, que vivía en la violencia, que me mantenía a distancia incluso cuando decía que era suya? No lo sé, dije en voz baja. ¿Amas a Vivian? La risa de Marcus fue amarga. Creía que sí. Resulta que ella amaba más el dinero de mi familia que a mí. Ya está hablando de ampliar la casa, apuntarse a nuevos clubes, gastar más de lo que ganamos. Se frotó la cara. Cometí un error, Elena, uno enorme, y lo siento muchísimo. Lo sé, dije, y lo sentía de verdad. Se lo veía escrito en su rostro. El arrepentimiento, la constatación de que había cambiado algo real por algo vacío. «Si alguna vez quieres salir de esto», comenzó Marcus. «No quiero». Las palabras salieron antes de que las pensara detenidamente. Pero una vez pronunciadas, supe que eran ciertas. Sea lo que tengo con Dante, es mío. Yo lo elegí, lo sigo eligiendo. Marcus asintió lentamente. Acabará haciéndote daño. Los hombres como él siempre lo hacen. Me levanté, alisándome el vestido de diseño, uno de los muchos que ahora cuelgan en mi armario. Pero al menos es sincero al respecto. Es más de lo que puedo decir de ti. Me alejé antes de que pudiera responder. Mis guardias se pusieron a mi lado, pero la pregunta de Marcus resonó en mi cabeza durante el resto del día. ¿Lo amas? Esa noche encontré a Dante en su estudio, rodeado de papeles y pantallas de ordenador portátiles, con el rostro iluminado por el frío resplandor de los monitores. Levantó la vista cuando entré, y su expresión pasó de la concentración a la preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó inmediatamente. «Hoy he visto a Marcus». El cuerpo de Dante se quedó inmóvil. «Peligroso. ¿Te ha tocado?» «No, solo hemos hablado». Entré en la habitación, atraída por algo que no podía nombrar. «Me ha preguntado si te quería y la voz de Dante era cuidadosamente neutra, pero vi tensión en sus hombros y en la forma en que sus manos agarraban el escritorio. No sabía qué decirle. Me detuve frente al escritorio, mirando esos ojos grises que habían rondado mis sueños durante semanas. Porque no sé qué es esto. Me has dado todo. Seguridad, protección, venganza, una vida con la que nunca había soñado. Pero no me dejas entrar. No me dices lo que realmente quieres de esto. No lo haces. Te deseo». Las palabras brotaron de él como si las hubiera reprimido durante demasiado tiempo. «Te he deseado desde el momento en que te vi llorando en ese pasillo, con aspecto destrozado y hermoso, y tan fuerte a pesar de todo lo que te habían hecho». Lo miré fijamente, sorprendida y en silencio. Dante se levantó y rodeó el escritorio con gracia depredadora. «¿Crees que esto solo se trataba de legitimidad, de imagen?» Se rió con un sonido áspero. «Tengo una docena de formas de mejorar mi reputación, Elena. No necesitaba casarme contigo para eso». «Entonces, ¿por qué?» «Porque hace 6 meses perdí a alguien». Su voz se volvió áspera.
Mi hermana menor fue asesinada por una familia rival como un mensaje para mí. Era inocente, buena, todo lo que yo no soy. Y cuando murió, algo dentro de mí también murió. Se me encogió el pecho. Dante, yo iba a esa boda para cerrar un trato comercial con el marido de Patricia Aldridge, nada más. Pero entonces te vi huyendo de tu dolor, destrozada por gente que debería haberte protegido. Y vi a Sofía en ti. Esa fuerza, esa negativa a dejarte destruir por completo, incluso cuando tenías todo el derecho a rendirte. Levantó la mano para acariciarme la cara. Quería salvarte de la forma en que no pude salvarla a ella. Quería darte la protección que no le di a Sofía. Eso es lo que obtengo de este acuerdo, Elena. La oportunidad de hacer lo correcto por alguien que lo merece. Las lágrimas me quemaban los ojos. Por eso sabías mi talla. Por eso el armario estaba lleno. Hiciste que alguien me investigara. En cuanto te vi, le pedí a Romano que lo averiguara todo. ¿Quién eras? ¿Qué habías perdido? ¿Qué necesitabas? Su pulgar me secó una lágrima. Sabía que dirías que sí porque sabía lo mucho que te habían hecho daño. Y sabía que podía darte la venganza que te merecías mientras te mantenía a salvo. Se suponía que iba a ser sencillo. ¿Qué cambió? Susurré. Tú. Su frente descansó contra la mía. Se suponía que eras un proyecto, una forma de aliviar mi culpa, pero te convertiste en algo más, algo que no esperaba. Y ahora ya no sé cómo mantenerte a distancia. Entonces no lo hagas. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos. Deja de protegerme de ti mismo, Dante. Yo elegí esto. Te elijo a ti, sea lo que eso signifique. Significa peligro, me advirtió. Significa violencia y secretos, y una vida en la que un solo error podría costarte la vida. También significa no estar sola nunca más. Apoyé mi mano sobre su corazón y sentí cómo latía con fuerza bajo mi palma. Significa ser vista, ser valorada, ser elegida. Vale la pena correr el riesgo. El control de Dante se desmoronó. Me besó como si se estuviera ahogando y yo fuera el aire. Sus manos se enredaron en mi cabello. Su cuerpo me empujó contra el escritorio. No era una actuación ni posesión. Era hambre, necesidad, desesperación reprimida durante demasiado tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, volvió a apoyar su frente contra la mía. No puedo prometerte seguridad, dijo con rudeza. No puedo prometerte una vida normal, pero puedo prometerte esto. Nunca volverás a ser invisible. Nunca te rechazarán, te descartarán o te tratarán como si no importaras, porque tú me importas, Elena. Más de lo que deberías, más de lo que es sensato. Entonces los dos somos unos tontos, dije, sonriendo entre lágrimas. Sí, me besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Lo somos. 6 meses después, me encontraba ante otra ventana con vistas al lago Michigan, contemplando la puesta de sol sobre la ciudad que en otro tiempo había representado todos mis sueños rotos. Habían cambiado tantas cosas. Mi madre estaba sana y vivía en una casa renovada con el jardín que siempre había deseado. Marcus y Vivian se habían divorciado. Su empresa había perdido misteriosamente varios clientes importantes y la presión financiera resultó ser demasiado para su superficial matrimonio. Patricia Aldridge ya no me dirigía la palabra en los eventos sociales, lo que me venía muy bien. Y Dante. Unos fuertes brazos me rodearon por detrás, atrayéndome hacia un pecho sólido. Me recosté en el abrazo de Dante, y sus labios encontraron el punto sensible debajo de mi oreja. ¿En qué piensas?, murmuró. En lo extraña que es la vida, respondí. Hace un año era invisible, prescindible. Ahora estoy casada con el hombre más peligroso de Chicago. Y de alguna manera nunca me he sentido más segura. Estás a salvo. Sus brazos se apretaron posesivamente. Cualquiera que te amenace, muere. Así de simple. Debería haberme horrorizado esa promesa de asesinato tan casual. En cambio me giré entre sus brazos y le rodeé el cuello con los míos. Te quiero, le dije. Sencillo, verdadero, aterrador.
La expresión de Dante se suavizó de una forma que solo permitía cuando estábamos solos. Lo sé desde hace meses. Solo estaba esperando a que te dieras cuenta. Arrogante, le acusé, pero sonreía con razón. Me besó lenta y profundamente. Yo también te amo, Elena Salvatore, más de lo que creía capaz de amar a nadie. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Nos salvamos mutuamente. Corregí. Sí, su sonrisa era genuina, cálida, la expresión que había aprendido a atesorar porque la compartía muy raramente. Así era. Fuera, la ciudad brillaba con luces, cada una representando una vida, una historia, mil posibilidades. En algún lugar, Marcus estaba aprendiendo a vivir con sus remordimientos. Viven luchaba por mantener su estatus sin el dinero de su familia. Patricia estaba aceptando el hecho de que la chica a la que había despedido ahora tenía más poder del que jamás había imaginado. Y aquí, en este ático, por encima de todo, yo estaba en los brazos de un hombre que me había elegido, me protegía y me amaba con la misma intensidad con la que se entregaba a todo lo demás en su violenta y complicada vida. Se suponía que el acuerdo duraría un año. En cambio, se había convertido en para siempre. ¿No te arrepientes?, preguntó Dante en voz baja, leyendo mis pensamientos como solías hacer. Pensé en la mujer que había entrado en aquella boda hacía 6 meses, destrozada, invisible, desesperada por cualquier cosa que aliviara el dolor. Pensé en el hombre que le había ofrecido una elección imposible y la había hecho posible. No me arrepiento, dije con firmeza. Este es exactamente el lugar donde debo estar. Dante me besó de nuevo, y en ese beso estaban todas las promesas que había hecho y cumplido. Protección, posesión, amor envuelto en violencia y sellado con la verdad. Ambos estábamos dañados. Ambos éramos peligrosos a nuestra manera. Ambos éramos exactamente lo que el otro necesitaba. La chica que Marcus había rechazado se había convertido en una reina del inframundo y nunca había sido más feliz.